Y entonces, ¿cuál es el fin para nosotros al final? Al tratar de intubarlo y mantener permeable la vida. ¿Qué pasa en Tacna particularmente? No creo que todos sean de Tacna, pero ya han vivido varios años durante estos estudios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en Tacna? Nuestra población es muy particular, ¿ya? Muy particular. Diferente totalmente a la población nacional. Es una isla. Ustedes saben que Tacna tiene el primer lugar en obesidad en el Perú, ¿cierto? Somos de talla más bajita al promedio nacional, ¿no? Somos más gorditos que el promedio nacional. Eso implica que aquí haya muchas catalogaciones de vía aérea difícil, ¿ya? Muchos hacemos vía aérea difícil y nos entrenamos para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tipo de población que tenemos, son más difíciles de abordar. Entonces, lo primero es la apertura de la vía aérea. ¿Qué vamos a aprender para aperturar la vía aérea? Nos llega un paciente inconsciente que está o no respirando o respirando dificultosamente. Eso vamos a aprender. Así es. Entonces, vamos a acordarnos de algo para orientarnos en el manejo de la vía aérea. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a acordar? La boca. La boca tiene la lengua, ¿no es cierto? Y tiene todo el tejido. Y después de la boca, en el organismo de las fauces, en la cual se une con la nariz en la parte posterior, ¿no es cierto? Se une la orofaringe atrás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a apreciar que se une el esófago con la vía aérea, ¿no? Los dos salen juntos. Entonces, solo que la vía aérea que está delante tiene una válvula, que es la epiglotis, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso, no? La epiglotis se abre y se cierra, por eso puede estar comunicando esto, porque mi epiglotis se abre y se cierra, mis cuerdas vocales están que se abren y se cierran. Entonces, la epiglotis es la válvula. Cuando yo como, la epiglotis, que es esta lengüeta, es el inicio de la laringe, se cierra. Entonces yo puedo comer y tomar líquido. No se va a meter a mi vía aérea. En cambio, si estoy hablando, mi epiglotis está abierta para que las cuerdas vocales puedan hacer la fonación y el aire salga de mis pulmones, que hagan su resonancia y hagan así. Están haciendo otorrinos, entonces ya son tigres en eso, no hay problema. Entonces, estamos en esa zona. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a acordarnos del epiglotis, el esófago, la laringe que está detrás, las cuerdas vocales. Es importante conocer esos conceptos. Y están en la parte posterior de la cavidad oral. ¿Ya? Entonces, tenemos una sincronización. Nunca se ha puesto, les entra un poquito el líquido en la comida, cuando están conversando, eso les pasa más a las mujeres, ¿no? Están tomando y conversando. Y les falta tiempo y comienzan a toser, ¿no? A toser, dicen, ay, me ha atorado, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Que hablan tan rápido y toman algo, que se sincroniza por un momento y entonces un poco de líquido se mete acá, ¿no? Entonces, eso irrita la vía aérea, entonces hay que expulsar ese poquito de líquido, entonces comienza a toser y expulsar eso. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, más solo para que se oriente dónde está y lo importante que es manejar esto. La siguiente. Bueno, y detrás del epiglotis con el esófago, ya una vista lateral, también hay el riesgo, por ejemplo, el paciente es inconsciente, con el estómago lleno, esto nos pasa, es el riesgo de todos los fines de semana. No, este fin de semana, ¿qué pasó? ¿Cuándo se me viene este fin de semana, no? Este sí más bravo que las otras. Han habido más acuchillados, más ejecutados, más tempeados, ¿no? O sea, nos ha llevado más trabajo que otros años. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Comen, ¿no? Cuando se van de juerga, comen. Están comiendo, tomando, el estómago está lleno, te estrellas y te quedas inconsciente. Y cuando te quedas inconsciente, ¿qué pasa? El estómago que está lleno puede regurgitar el contenido, pero estás inconsciente. Tu epiglotis no responde, ¿sí? Y entonces el vómito, en vez de salir, estás echado. ¿A dónde se va a ir? ¿Y a dónde se mete? ¿Y qué hacer? Una neumonía explicativa, una explicación, muchas veces fatales, ¿no es cierto? Son fatales. Entonces, esos detalles son importantes, ¿ah? Cuando llega, hay una regla que dice hambre, que algún día la aprenderán. El SAMPRE quiere decir si ha comido o no ha comido tu paciente, uno de lo más importante, ¿no? Para hacer la evaluación del paciente en emergencia, ¿no?
si comió o no comió. Entonces, eso es importantísimo para tener un riesgo. A veces nos llegan una chica que estuvo en el Parque Perú que se estrelló su vehículo y venía con el estómago, con el abdomen así extendido. Todos pensaban que era una hemorragia masiva, ¿no? Por hipotenizar, todo. La llevaron a sala prácticamente de emergencia, la subieron a sala, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo ahí? Que cuando yo la duerma, ¿sí? Cuando yo la duerma, ¿qué nos iba a pasar? Todo el contenido se iba a regresar, ¿cierto? Es una intubación rápida, menos mal que no era hemorragia, era una perforación de víscera hueca al impacto. Había comido y estaban los intestinos distendidos y al estrellarse hacen el impacto así, ¿cierto? Suerte que había miccionado a la chica, porque si no micciona, igual la vejiga está llena, estalla y estalla la vejiga también, ¿no? Entonces, esos son detalles de las emergencias. Bueno, entonces ya tenemos una idea cómo es eso. De la laringe viene la tráquea, 12 anillos traqueales, vienen los bronquios, y los bronquios se dividen derecho e izquierdo. Fíjense la disposición, ¿no es cierto? Este bronquio está un poquito más angulado, 25 grados y este más, 45 acá. Y entonces la continuación anatómica de la tráquea es prácticamente el bronquio derecho, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se llama esta división? Carina, ¿no es cierto? Esta es la carina. Entonces, el tubo endotraqueal cuando llega, vamos a adelantar algo, debe estar a esta altura más o menos, ¿no? No debe meterse al pulmón derecho porque si no, colapsa el pulmón izquierdo. Y cuando el tubo está bien intubado, una vez hace años, bajé a emergencia y realmente hubo un paciente que requería intubación, no me acuerdo por qué me morí, llego y lo había intubado y el tubo estaba por acá al fondo, ¿no? Y me dice, está intubado más o menos, o sea, no hay costado, no está, ¿no? Pero ellos me dijeron, está más o menos. Y estaba realmente más menos que más, porque si tú metes el tubo mucho, se va a meter al pulmón derecho y el izquierdo, si es un paciente crítico, se va a colapsar, nos va a entrar en hipoxia rápidamente, aumenta el CO2 y entra en acidosis. Así es el epíglottis, cuerdas bucales abiertas, cerradas, abiertas, y al fondo se ven los anillos traqueales. ¿Ya? Eso es nuestro objetivo, mantener esto permeable. No estoy diciendo intubar, ¿no? Estoy diciendo mantenerlos permeables. Siguiente. Entonces, ¿y para qué nos sirve la vía aérea? Para que llegue al pulmón, y haga su hematosis y tengamos oxígeno en el organismo. ¿Cuál es nuestro primer alimento? El oxígeno, ¿no? Nuestro primer desecho, el CO2. Entonces, y el pulmón es el encargado de proveernos y eliminar eso. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar preoperatoriamente la vía aérea? Preoperatoriamente. Ya les han contado algunos de sus profesores de que la evaluación preoperatoria es muy, muy importante, ¿no? Es la parte más importante. Es más, un médico inglés ha hecho un libro que se llama Primum non nocere, que dice cuál es después de 20 años de ser neurocirujano, ha sacado su libro, todo, ¿no? Y en su publicación dice cuál ha sido su mejor enseñanza. Que la mejor cirugía es la que no se hace, ¿no? Es la más segura, ¿no? Sin embargo, hay cirugías que tenemos que hacer. Y esas cirugías, para hacerlas, necesitamos tener una evaluación preoperatoria. Necesitamos tener la seguridad que el paciente va a estar bien, ¿no es cierto? Tenemos que tener la seguridad que el paciente entra y sale como entró, en buenas condiciones, la siguiente, o mejorada. Entonces, la vía aérea tiene varios abordajes, ¿ya? Varios abordajes. ¿Por qué quiero enseñarles eso? Porque lo importante de la vía aérea, ¿qué lección nos ha dejado la pandemia? ¿Les ha dejado alguna lección a ustedes? Aparte de ser más hábiles en los juegos. ¿Qué lección nos ha dejado? A nosotros, futuros médicos. ¿Qué han aprendido en la pandemia? Hemos aprendido todos a la mala, nos ha hecho a nosotros recordar, y a ustedes les ha debido hacer aprender, que la bioseguridad de un personal de salud es lo más importante. Antes, anestesiólogos de mi hospital entraban sin gorros, sin máscaras, así se metían a la sala y intubaban. Hasta que tuvimos un médico que se contagió antes del COVID, ¿no? Y falleció muy lamentablemente, ¿no? Se contagió
H1N1, ¿no? Por intubar su mascarilla. Eso ya nos puso en la letra cómo vamos a usar la mascarilla. Y en el tiempo del COVID, nosotros nos acercamos al paciente y todo la contaminación del paciente vía respiratoria subía hacia nuestra cara. Nos dimos cuenta que también nuestros ojos podían ser un lugar de ingreso de virus. ¿Sí? ¿Cuántos médicos fallecieron? ¿400? 400 médicos han fallecido. ¿Ya? O sea, y muchos de nosotros era porque no estábamos acostumbrados a eso. No era tanto el traje, todo, era manejar la vía aérea bien. ¿Ya? Y entonces la bioseguridad es parte importantísima en el manejo de la vía aérea. Tú vas a estar en contacto, tenemos médicos que han contagiado tuberculosis, médicos que les ha dado COVID y se han salvado, han estado a punto de morir, ¿no? Entonces, eso tienen que aprender ustedes, ¿ya? El COVID ya pasó, aparentemente, pero vendrán otras peores, ¿no? Y tendremos que tener cuidado con nuestra bioseguridad. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando el paciente llega para evaluar la vía aérea antes de entrar a la operación? Tenemos que ver si lo vamos a poder intubar o no. 30% de las complicaciones en salas de operaciones, de las muertes en salas de operaciones, el 30% de todo lo que se muere en salas de operaciones son porque no podemos manejar la vía aérea. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando los evaluamos en el preoperatorio, nosotros decimos, esta intubación es fácil, no hay problema, y llega y es difícil. Y no tenemos la inoscopia especial, no tenemos la destreza, vienen los otros anestesiólogos, no pueden intubar y se muere el paciente. ¿No? Entonces, es importante evaluarlo. ¿Tenemos parámetros? Sí, tenemos parámetros, pero como les digo, son parámetros hechos a realidad gringa, ¿ya? En nuestra realidad, por ejemplo, en la escala de Langeron es una escala donde nosotros vamos a ver al paciente si es que es fácil o difícil de ventilar con la mascarilla, ¿ya? Entonces, si es obeso o tiene una índice de masa corporal más de 26, ¿cuántos tienen índice de masa corporal menos de 25 acá? 27 sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen menos de 26? La chica, ¿no? Ya, no todos, ¿no? Todos tenemos 27, ¿no? El TAC es común. ¿Saben cuánto es el promedio de índice de masa corporal en mis pacientes en mi hospital? 29, o sea, tengo gordos, ¿no? El domingo tengo una paciente, índice de masa corporal 51. Eso hace que venía la gordita, ¿no? 51. Ya una abusiva. Y el esposo índice de masa corporal 25. Entonces, muy abusivo. Entonces, esto nos hace, este puntaje nos hace ver si es que este paciente va a tener dificultad, nosotros vamos a tener dificultad para ventilarlo con la mascarilla. ¿Ya? Vemos la obesidad, vemos si tiene barba, vemos si tiene sus dientes completos o no, vemos si este paciente ronca o en las noches está roncando y hace historias de periodos de apnea. Se para y otra vuelve a roncar, se para y otra vuelve a roncar. También soy síndrome FIM, ¿no? Y si tiene más de 55 años. Estos factores nos hacen ver si es que es fácil o difícil de intubar. Tiene sensibilidad baja y especificidad baja. O sea, no siempre nos ayuda. ¿Qué es la sensibilidad? Que si yo le digo que sí va a tener dificultad, la tiene. ¿Y qué es la especificidad? Si digo que no va a tenerla y no la tiene, ¿no? Entonces, es baja. Realmente es baja. No nos ayuda mucho. 72, 73 es baja. Pero, es para la siguiente. La siguiente es la escala modificada de Malaspati. ¿Ya? Lo sentamos al paciente, le hacemos sacar la lengua. En nuestra realidad aquí es la más útil. ¿Ya? Hemos sacado las medias, hemos sacado indecimétricos, todo ese paciente sí. A pesar de que su sensibilidad es bajísima, 50%, su especificidad es alta, Martín. Si te dice que no va a ser vía difícil, no va a ser. Y es cierto. ¿Ya? Entonces, aún así, es la mejor que tenemos. ¿Qué hacemos? Lo hacemos sentar al paciente y saca la lengua y abre la boca. Y miramos adentro. ¿No? Entonces, si llegamos a mirar úvula, pilares y paladar blando adentro, esos tres parámetros, es 1. Si llegamos a mirar solamente úvula,
y ya no mira solo la base de la úvula, Malampati 2. 1 y 2 son intubación fácil. Pero 30% de nuestros pacientes tienen Malampati 3 y 4, ¿ya? En mi hospital. 30% es alto, ¿no? 1 cada 3. No se miran los pilares, ¿no? En el 4 no se mira nada. No se mira nada. Entonces, 3 y 4, los residentes nos ponen en la hoja intubación difícil, batería difícil. Entonces, pues no estás pensando, será, no será, será, no será. Listo, ese es Malampati. La siguiente. ¿Qué más tenemos? Este es el Malampati 1, ya en vivo. ¿Sí? La siguiente. 2, miren, ya no se está. El Malampati 3, por favor. Está ahí solamente para hablar de fondo, ¿cierto? Malampati 4, a la siguiente. Malampati 4 no mira nada. ¿Ya? No mira nada. Los que hacen, yo tengo, pero no me gusta mucho hacer, es anestesia para los pacientes bariátricos. Generalmente te enfrentas a un panorama así. ¿Saben lo que es la bariátrica? ¿No? La cuando te hacen el bypass, ese es tu panorama, ¿no? Entonces, si quieres un poco de estrés en tu vida, está muy tranquila, corre, pero ya, la siguiente. Entonces, descarga hepatina Andrés quiere decir que voy a medir la distancia tiromentoniana. ¿Qué quiere decir tiromentoniana? Desde el mentón hasta el cartílago anterior, ¿ya? Y debe estar más de 6.5 centímetros. Si está entre 6 o 6.5 es de mediano, y menos de 6 es difícil. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda credibilidad, digamos. Hay que hacerlo extender el cuello al paciente y medir. ¿Ya? Entonces, esto nos hace ver, ¿por qué? ¿Dónde están las cuerdas vocales? Están lo que ustedes llaman la manzana, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? En la manzana. Ahí están las cuerdas vocales. Y si las cuerdas vocales en la manzana, que es el cartílago tiroides, se pegan más acá arriba, cuando yo entro con el microscopio no voy a ver nada. 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 Ese es un paciente difícil. La siguiente. ¿Paciente Andrés o Malampati? Y tenemos externo-mentoniana e internicisivo. Hacemos abrir la boca al paciente y que mida más de 3 centímetros su apertura vocal. Pero si su carita todo está bien, es flaco, todo, pero cuando abre la boca, a veces no abre la boca bien, tiene sus acciones maxilares, tiene anquilosis, tiene odontalgia severa, odontalgia de mucho tiempo atrás que no le permite abrir la boca, entonces ahí artrosis, ya, artritis romatoidea. Y el externo-mentoniano es igual para los gorditos, del mentón hasta la horquilla externa, ¿sí? Del mentón hasta la horquilla externa. Ahí tiene que medir más de 13.5 centímetros. Nuestros pacientes en la realidad carneña, ¿qué es lo que falla? Falla mucho. A veces tiene menos de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque son chatitos, ¿sí? Bajitos y gorditos, ¿no? Entonces, tienen poca distancia. Mientras menos distancia haya, menos de 11 es intubación médica. Ya lo vamos catalogando así. Como le voy a llamar esto, no hay problema. Así es. Y entonces, la producción mandibular también es una prueba, ¿no? Sobre todo para hacernos producir los dientes, ¿no? Hacemos los dientes para saber si es que sus articulaciones están. Hay otras pruebas, pero estas son las básicas, ¿ya? La siguiente. Entonces, estas pruebas son importantes para nosotros prever, vamos a prever la vida. Pero este es en el consultorio, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a permitir ver si lo podemos ventilar bien, ¿no? Si va a tener un poco de tiempo de hipoxia, porque esto es importante, porque al momento de comenzar a querer intubarlo, lo queremos intubar y el paciente está en apnea, está en hipoxia, entonces tiene que ser rápido. Si no lo puede intubar, el tiempo de hipoxia se va a prolongar, se va a prolongar, se va a prolongar, se va a prolongar y entonces puede entrarnos en parada. Ahí dice, para los anestesiólogos hay un dicho que dice, hay pacientes ventilables. ¿Qué quiere decir? Que le pongo la mascarilla, que ya saben que es uno de los grupos que les ha tocado, y lo puedo ventilar. Listo. Hay pacientes intubables. Es decir, que pongo el laringoscopio, veo ahí, lo intubo. Hay pacientes no ventilables, pero intubables. Hay pacientes no intubables, pero ventilables. Puedo ventilarlos, pero no los voy a poder intubar. Entonces, por lo menos les estoy dando oxígeno.
Pero cuando tengo un paciente no intubable y no ventilable, o sea, no puedo ni ventilarlo ni intubarlo, ahí optamos por el plan B, ¿no es cierto? Todos los anestesiólogos. Padre nuestro que estás en el cielo. Porque no se puede. Tenemos que ver otros procedimientos que vamos a ver al final de la clase. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, para poder intubar a esos pacientes, necesito intubar. Un anestesiólogo durante su especialidad tiene que por lo menos haber intubado 30 pacientes. Entonces, los residentes del primer año tienen la misión de intubar 30 pacientes de inicio. Ustedes van hoy día, 7 de la noche, 7 y media, el residente entra a 6 de la mañana, a las 7 y media, ahí están los R1. Siguen y van a seguir, porque tienen que esperar que vengan esos pacientes. No saben cuándo van a llegar, pero tienen que estar ahí cuando lleguen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, cuando salgan de la residencia se encuentran con un paciente así, no pueden intubarlo, van a tener muchos problemas. ¿Ya? Entonces, cuando llega un paciente, ahora cambiamos el escenario, ¿ya? Luego ya sabemos en sala de operaciones que es más, digamos, programado. Pero llega un paciente a emergencia, que no está programado, que se accidentó a 2 cuadras del hospital y está tequeado y no puede respirar bien. Nuestra misión es permeabilizar la vía aérea, ¿no? Porque nuestra misión es de que ingrese oxígeno a la vía aérea. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente. Tenemos que evaluar al paciente cuando llega. ¿Cómo evaluamos nada? Si el paciente está consciente o inconsciente. Si está politraumatizado o no está politraumatizado. Si el paciente está ventilando o no está ventilando. Si ventila, ¿está roncando o no está roncando? ¿Ya? Entonces, y tenemos que determinar si esos ronquidos son por una obstrucción anatómica, un cuerpo extraño, y puede ser una obstrucción parcial o total. ¿Cómo determinamos esto? Tres sonidos específicos que hay que aprender. ¿Alguno de ustedes es casado? ¿Nadie todavía? Lo felicito. ¿Sus papás roncan de alguno? Se siente toda la casa, ¿no? Y cuando roncan, ¿qué es lo que suena? ¿Qué está sonando? ¿Qué suena? ¿Qué hace sonar ese sonido? ¿Qué produce el sonido? ¿Qué produce? La lengua, ¿cierto? La lengua. Cuando tú sientes un sonido, esa es la lengua, que se ha caído o es un cuerpo extraño. ¿Ya? Cuando se duermen, cuando están inconscientes, la lengua pasa a ser un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño se relaja y va hacia atrás y nos obstruye la laringe, el epiglotis nos obstruye. Entonces, cuando tú quieres sacar el oxígeno que tienes en los pulmones, expiras, la lengua hace como un rebote. Y ese es el sonido del rey de la selva, ¿no es cierto? El ronquido. ¿Qué otro sonido es importante para nosotros? El estridor. ¿Cómo es el estridor? ¿Cómo es el estridor? ¿Cuántos se van al internado? Ese es el biología. ¿Cómo es el estridor? ¿Cuándo lo siente? Cuando tiene un cuerpo extraño en la nariz. En la nariz. O sea, en medio del orificio de las fauces, de las fauces, con la lengua medio más abajo, la nariz. Y generalmente son cuerpos extraños que se meten. Entonces, la persona quiere respirar y no puede. ¿No? Obstrucción por cuerpo extraño, dientes, bolitas, lo que quieran, los niñitos cuando se pasan un objeto pequeño. Por esos estridores, ojalá nunca lo sientan, pero esos estridores cuando están a tratar de RFM o ahora, como dice la nueva norma, palmoteo, ¿no es cierto? Es la nueva norma. Eso ya tienen que leer ustedes también. Calientito también. El mes pasado salió un estudio multicéntrico de qué es mejor, hacer Helmich o palmoteo para mantener el cuerpo humano. Y mejores resultados con el palmoteo. Hecho por mujeres, porque se acuerdan cuando sus esposos se fueron infiel. Helmich en cambio, palmoteo es mejor que el estridor actualmente. Bueno, es el estridor, es un cuerpo extraño, ¿ya? Y la sibilancia, el tercer ruido. ¿Qué es la sibilancia? ¿Cómo silba? ¿Y en dónde sienten la sibilancia? ¿Dónde? En la vía aérea
tiene 3 sonidos diferentes que tiene usted que saber distinguir. Semiología pura cuando le llega a su paciente. ¿Ya? 3 sonidos. ¿Sí? Y para manejar la vida aérea hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero yo quiero con ustedes manejar por lo menos la parte básica de la vida. Así. Porque lo importante es que ustedes sepan que el médico que va a manejar la vida aérea, les contaba en el palo de ayer, por eso quería hacer que ustedes hayan estado. Porque un residente X se puso a la cabecera antes que yo llegué y lo estaba ventilando a la paciente y no había hecho algunas maniobras manuales ni había usado tratamientos mecánicos para mejorar la ventilación. Entonces la paciente saturaba 50 y estaba en asistolia, ¿no? Entonces ahí he hecho una parada por otra causa, ¿no? Porque tiene una cardiopatía congénita, he hecho una parada, pero no había, el paciente ya está en segundo año y ya había una cardiopatía aérea, ¿no? Entonces eso te mantiene un poco. Y entonces estos métodos nos van a permitir mejorar. Y aquí nosotros tenemos que estar bien claros en si nuestro paciente, como les decía, está consciente, inconsciente, si está politraumatizado o no está politraumatizado. Eso es importante que tengan en su cabeza. Cuando yo tengo un paciente que me llega a emergencia, y lo veo que no respira o respira con dificultad, entonces tengo que utilizar primero mis destrezas manuales. Entonces, ¿qué veo? Si está consciente o inconsciente, ¿no es cierto? ¿Respira o no respira? Y si respira, ¿respira bien? ¿Ya? Entonces tenemos que estar más o menos en ese entorno. Y si está politraumatizado o no. Entonces, eso es lo primero que tienen que preguntar y ver ustedes, ¿ya? Porque ¿quién lo va a recibir primero al paciente en emergencia? ¿Quién está ahí amaneciendo, sentadito en el escritorio de emergencia? Entonces, cuando el paciente está inconsciente, la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Entonces el paciente entra en apnea. Si un paciente está inconsciente, con hacerle solamente esta maniobra frente al pulmón, yo puedo la lengua la regulo, alineo ejes y entonces comienza a entrar aire. Y entonces solamente haciendo esa maniobra, a veces el paciente entra y respira y comienza a respirar. Puede estar inconsciente, pero comienza a respirar. A veces, solamente haciendo esa maniobra. Frente, mentón. ¿Ya? Y si el paciente ha tenido un trauma y sospechamos un trauma cervical, hacemos otra maniobra, se llama la tracción mandibular. No le hago frente al mentón porque puedo lesionar más las vértebras cervicales. Y entonces le hago la tracción mandibular, ¿no? Ahora la tracción mandibular, elevo el maxilar, es triple maniobra por los talones de la mano. Eso tienen que hacerlo con el muñeco para que sus pacientes lo enseñen. Ya es un poco difícil explicarlo en pantalla. Pero esa tracción mandibular me permite levantar el maxilar, levanto el maxilar, y al levantar el maxilar, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a jalar, al maxilar jalo el hueso yoides de acá, y la lengua se ancla en el hueso yoides. Lo jalo y jalo con todo y lengua. Y entonces entra aire. ¿Ya? La lengua la plana. La siguiente. Entonces, cuando el paciente está inconsciente o respira mal, tengo que decidir. ¿Está consciente o inconsciente? Ya está. Eso está bien. Inconsciente. ¿Respira o no respira? Respira, pero respira mal o no respira. ¿Está politraumatizado o no está politraumatizado? Si está politraumatizado, hago tracción mandibular. Si no está politraumatizado, es un paciente que va a encontrar inconsciente en su casa, todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Lo van a encontrar, la familia entró y lo encontró el viejito tirado al pie de las gradas, inconsciente. ¿Qué le hacen? ¿Tracción o frente mentón? ¿Qué le hacen? Tienen que decir una de las dos. Se hace frente mentón y le fracturan las cervicales. ¿No? Entonces, se ha caído. Tienen que tener, hasta que se demuestre lo contrario, la sospecha que tiene trauma, ¿cierto?
Un paciente que da un ACV acá y se desmaya y se cae. Se cae, su cabeza da bote. ¿Qué hace? ¿Frente mentón o tracción mandibular? Pero si le encuentran incrustada en su camilla y le ponen inconsciente, frente. ¿Cierto? Es importante la decisión de ese momento para no hacer más daño al paciente. La siguiente, por favor. Y acá tenemos, frente mentón, tracción mandibular. ¿Ya? Tracción mandibular. Dos maniobras en el mismo pico. ¿Qué problema tenemos con esto? Que no puede quedarse el rescatador o el médico o el interno o el que esté apoyando, no puede quedarse ahí permanente, porque esta te cansa realmente y no te vas a quedar ahí y al paciente esperando que ventile. A veces le haces esto y no ventila, ¿no? Entonces tienes que apoyarlo. Si está inconsciente y no ventila, tienes que apoyarlo con la ventilación. Siguiente. Entonces, si tiene secreción en la boca, ¿qué usamos? Nosotros generalmente usamos sonda de respiración. Seguro han visto, delgaditas, calibre 2, no sirve para nada. Ya, o sea, para la anestesia sí no sirve porque es secreción salival o sangre. Pero en emergencia no le sirve. Cánula dental. La cánula es dura, no es cierto, gruesa, pero tampoco nos sirve mucho, puede ser delgadita, puede ser para el agua y pequeñas partículas. Lo que debemos usar en emergencia es cánula de Yancauer, ustedes ya han hecho por cirugía. Entonces, cuando han entrado a sala, han visto que pásame Yancauer y aspiran en Yancauer, ya está el examen con Yancauer, de sangre en Yancauer, ¿no es cierto? Es un aspirador, sobre todo de baterita que podemos meter en la boca y para aspirar que se quede en el peso, vómito, todo. Eso debemos usar en emergencia. Ahora, no se van a poner a aspirar 10 segundos. Tú entras y sales, porque tú te puedes hacer estímulo, acá es un estímulo vagal. De repente te iban a salvar, pero tú ya te mataste con un reflejo vagal, ¿no? Y se bloqueó el paciente, ¿no? Entonces tienes que hacerlo rápido, ¿ya? Son una cada segundo. Ya la respiración. Ya, sigamos. Yancauer entonces, Yancauer es importante, así. Entonces estas no sean aspiraciones prolongadas, ¿sí? Y tienen que de preferencia aspirar mirando que aspiren, no así, sino mirando. Es importante por el tipo de vida que está haciendo. Y si ya, luego le hemos hecho maniobra frente mentón, le hemos hecho tracción mandibular y no ventile el paciente. Este término está mal escrito acá, pero se lo he puesto porque todos van a reconocerlo en AMBU, ¿no? Pero realmente se llama bolsa válvula máscara, ¿ya? AMBU es la máscara. Se llama bolsa válvula máscara. Fija, es una fija. Bolsa válvula máscara. ¿Ya? Ese es el aditamento que usamos nosotros. La siguiente. Entonces el paciente ha ventilado. No ventilamos, le hemos hecho frente mentón y no ventila. Está inconsciente y no ventila. Estamos proporcionando, abriendo la vía E, estamos cumpliendo el A, pero no podemos cumplir el B, que es respiración. Le tenemos que dar nosotros la respiración. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar la respiración. ¿Cómo le vamos a dar? Con la maniobra de 3 dedos, 2 acá y 3 abajo, o 3 dedos, si le llaman, ¿sí? O CL, dicen otros. Acá también lo ven, 2 dedos, 3 dedos acá abajo. Así tengan las manos chiquitas, pueden hacerlo. Si el paciente es muy grande y ustedes tienen las manos chiquitas, todas las chicas, lo pueden hacer con las dos manitas, entonces así y otro lo bolsea. Pero acá, por ejemplo, el anestesiólogo lo está bolseando y tiene que bolsear con el AMBU. La siguiente. Entonces, pero para bolsearlo con el AMBU necesitamos primero mantener permeable la vía aérea. ¿Cómo la mantenemos permeable? ¿Qué hemos dicho? Hemos hecho frente mentón y tracción mandibular, que no nos podemos quedar ahí porque queremos bolsear al paciente. Entonces utilizamos métodos mecánicos. Y hemos usado el método manual. ¿Cuál es el manual? Frente mentón, tracción mandibular. Mi siguiente paso, aspiro todo. Mi siguiente paso, método mecánico. O cánula, orofaringia, tubo de Mayo, cánula de Guedel, tiene sus 3 nombres, o la cánula nasal. ¿Qué diferencia hay? La orofaringia o tubo de Mayo se usa en los pacientes inconscientes que no tengan reflejo nauseoso. ¿Ya? Y la cánula nasofaríngea, cánula nasal, lo puede usar en pacientes conscientes. Vamos a ver ahorita la siguiente.
Bien, entonces la cánula orofaringia está contraindicada a los pacientes que tienen reflejo nauseoso, pacientes que estén con la ileostomía, ya sea el laringolizado, con pacientes que tengan collarín cervical, ¿sí? Collarín cervical y no puedo colocar, no le coloco. Vamos a medir la medida, ¿ya? Vamos a medir la medida. Para insertar la cánula. La siguiente. Entonces, esta es la cánula de Guedel, que tiene diferentes tallas, ¿ya? Tenemos tallas hasta para neonatos, los más chiquitos, ¿ya? Para un adulto promedio más o menos el amarillo o el verde, a veces el naranja. Cada uno viene por su número. ¿Qué mido? Mido de la comisura del labio al ángulo del maxilar. Mido el tubo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Mido el tubo de la comisura del labio al ángulo del maxilar. Mido el tubo. ¿Ya? Entonces, como ven, tiene diferentes tallas. Lo mido para que no me quede muy atrás o no me quede muy arriba, porque si me queda muy arriba, la lengua va a ir hacia abajo siempre. Si me queda muy grande, este va a interrumpir a la siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo? Entonces, el tubo de mayo o cánula de Guedel no se coloca a las pacientes que están inconscientes, perdón, que están conscientes o que tienen reflejo nauseoso, ¿ya? No se coloca. Pero si tiene un paciente consciente y que no puede respirar bien y está consciente, no le va a poner tubo de mayo, ¿ya? Le pongo sonda nasofaríngea, cánula nasofaríngea. Son más blanditas, se miden igual en la nariz del ángulo del maxilar. Casi no las usamos nosotros, pero se usa, por ejemplo, en medicina táctica. Algunos de ustedes van a ir a hacer seguros en un ejército. Entonces se usan en medicina táctica. ¿Qué es medicina táctica? Todos los comandos les dan su cánula nasofaríngea. Y entonces, como se pone en pacientes conscientes, cuando estás perdido, esto se hace con estudios en varios conflictos, ¿no? Cuando estás perdido en la guerra, en la batalla, te pierdes en un país, ya sientes que ya no te van a encontrar, ya estás débil, ya no tienes comida, estás sangrando, alguna cosa. Tu cánula nasofaríngea es la última oportunidad de vida que tienes, porque te va a permitir, a pesar de estar inconsciente, mantener la vía aérea, ¿no? Entonces, consciente o más te la pones por la naricita y te la pones. ¿A quién no le pones eso? ¿A quién no se debe poner cánula nasofaríngea? Los que tienen fractura de base del cráneo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque se puede ir al cerebro. El esboide es la lámina girosa se pasa, ¿no? Hace poco ha salido un artículo de una sonda nasogástrica que migró al cerebro. Cogió la sonda y entonces hay de todo. ¿Ya? Cánula nasofaríngea, siguiente. Y entonces yo le pongo el tubo de mayo. ¿Cómo le pongo el tubo de mayo? La cánula nasofaríngea solo por la nariz. Colocación directa. Siguiente. Y después de que le pongo el tubo en la parte mecánica, entonces hemos visto, ¿cierto? Llega el paciente, respira o no respira. No respira, frente mentón contracción mandibular. O respira más. Frente mentón contracción mandibular. Pero no me voy a quedar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le pongo tubo, si es inconsciente, le pongo tubo de mayo o cánula nasofaríngea, tubo de mayo. Mido y le coloco. Eso va a aprender en práctica, como la estrés. Entonces, mido y le coloco el tubo de mayo. Y después el tubo de mayo no respira. Está abierta la vía aérea. A está cumplido. Voy al B. Lo voy a hacer ventilar, ¿no es cierto? Lo voy a hacer ventilar. ¿Cómo lo voy a ventilar? Con el AMBU. Todo paciente que esté inconsciente y que hace una crisis, una hipoxia, pongo el AMBU y el AMBU se lo coloco a una manguera, lo coloco al balón de oxígeno. ¿Y cuántos litros le digo a la enfermera que lo haga? Le digo que me lo ponga a 15 litros. ¿Por qué? Porque este AMBU es como una máscara reservorio, pues es un reservorio, no es la bolsa. Y entonces atrapa CO2, tiene su bolsita de atrapar CO2. Es como una reservorio. Y con una bolsita de atrapar CO2 a 15 litros, o sea, tú voy a darle un CO2 de 100% a la paciente. ¿Ya? Listo. Siguiente. Me han hecho acordar para que saluden, ¿no?
Entonces, todo esto, todo eso va a ventilar. Y si no puedes ventilar, pues tú. Si no, ¿qué pasa? Que en nuestra realidad, tu destreza, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, tu destreza para intubar no es la más adecuada. No están preparados para intubar realmente. Solo algunos por ahí, ¿no? Algunos por ahí. Pero incluso no les va a dar mucho la oportunidad de intubar cuando vayan a hacer el internado, y es un gran problema. Yo cuando era interno, bueno, tengo un familiar que es anestesiólogo, pues yo de chiquito y ahí iba a hacer la operación, ¿no? Y ya sabía intubar yo cuando fui a hacer el internado yo pensé que vino un paciente, lo intubé, ¿no? Pero me hicieron un memorando, me querían sacar del hospital porque yo había intubado, o sea, no sabían qué medía los estrés, ¿no? Porque lo normal es que los médicos cuando egresamos no intubamos, o intubamos ya, ¿sí? Es bien difícil, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que queremos hacer en los nuevos protocolos. Los médicos, todos salgan intubando, que es la principal destreza que deben tener para afrontar la vida. Entonces, ¿por qué? Porque la intubación manejamos hasta el ambú, ¿sí? Ahí le estoy ventilando, pero no me voy a quedar ventilando luego 3 días, ¿no? Entonces tengo que pasarlo a intubarlo, porque eso me da la seguridad de la vía aérea, me da la seguridad de que le voy a proporcionar una cantidad adecuada de oxígeno, ¿sí? Disminuye el riesgo de aspiración del paciente, ¿sí? Y el tubo endotraqueal sirve también para administrar algunas drogas de RCP que pueden absorberse por vía aérea. Entonces, acá están todos el coche de intubación que debemos tener, el maletín de intubación, la siguiente por favor. Y básicamente tubos, y este es el equipo, ¿no? Que debería tener según orden. Tubos endotraqueales, el laringoscopio de diversos tipos, el ambú, lubricantes, etc. Entonces, y el equipo de intubación, ¿no? El equipo de intubación que debería tener, siempre respetando la bioseguridad del paciente y nuestra bioseguridad. ¿No? Entonces, todo el equipo de intubación, es el coche de intubación. ¿Sí han visto los coches de intubación, ¿no es cierto? En los hospitales. Bueno, los que van a rotar con nosotros tienen que ver el coche de intubación, ¿no? El coche de intubación tiene orden para dónde están los tubos, dónde están las máscaras, dónde están las ambú, dónde están las drogas, todo. Así es una norma. Todo tiene que ser bueno. La siguiente. Y para intubar lo básico nada más es alinear los ejes, se usa el laringoscopio con la mano izquierda, y lo que tenemos que ver es el epilotis, y debajo del epilotis están las cuerdas bucales. La siguiente. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Básicamente que tenemos que ver las cuerdas bucales, y al ver las cuerdas bucales el tubo tiene que entrar entre las cuerdas bucales, nunca llegar más abajo de la carina, ¿no? Y tienen sí que saber cuánto mide la boca, cuánto mide otra tarea que se falta hacer. Todos me han hecho cortar y noche lo voy a torturar. La boca, la tráquea, cuánto mide la boca, la nariz y la tráquea, para que ustedes sepan cuánto tienen que introducir el tubo. La siguiente. Entonces, inflamos, cuando está intubado, inflamos este globito. ¿Ya? Este globito. Porque ese globito está en la laringe, y al inflar la cierra, la coapta de la laringe. Entonces, si el paciente vomita y quiere meterse al pulmón, ya no va a poder porque ese globito es limpio. ¿Ya? Ese es nuestro salvavidas, se llama CAP, es el CAP. ¿Qué tubo le pongo al paciente? ¿Han visto, cierto? Tubo 7, 7,5, 8. Los gringos, cuando vienen a hacer una misión, me regalan tubo 10, me regalan unos cubazos de cañería. 10. Entonces, ¿qué ponemos? Nuestra laringe, la mujer es un poco más delgadita. Recuerden que la laringe es la que hace la resonancia, ¿no? Y la voz, por eso la voz de la mujer es un poquito más delgada que la de los varones. Los varones que tienen esas manzanas de Adán, acá grande, la manzana, es una caja de resonancia mayor, ¿no? Todos hablan más grueso, ¿no? Caben las damas, que es manzanas de Adán chiquititas, entonces hablan más de la ¿sí? Pero por ahí va a ir el tubo. Entonces a una mujer no le voy a poner un tubo más grueso que el varón, ¿no? Entonces, lo que queremos es tratar de que el tubo sea casi del grosor de la nariz, casi del grosor de la nariz, para inflar poquito el TAP. Porque mientras más inflemos el TAP, vamos a apretar, por decir así,
la mucosa de la tráquea y puede necrosar. ¿Ya? Entonces, en los niñitos sobre todo tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Y bueno, estos son los laringoscopios de diversos tipos, el Macintosh, el curvo, el Miller, que es el recto, la siguiente por favor. El McCoy, que es un laringoscopio con una palanquita atrás para intubaciones difíciles, cuando no miro mucho, la siguiente por favor. Y entonces hemos pasado, lo vamos para intubar al paciente. Al comienzo vimos los parámetros predictores de intubación difícil, ¿no? Malampati, patilantreo, instancia tiromentoniana, instancia mentoniana, apertura de los incisivos, hemos visto eso. Esos son predictores. Pero cuando yo pongo el laringoscopio, miro recién la nariz y encuentro, y eso se llama un score, de forma alejada. Y entonces ahí es donde hemos hecho en el hospital un trabajo que vamos a publicar, donde hemos visto que de los pacientes que nosotros pensábamos que eran fáciles, 30% resultaron ser difíciles. ¿Ya? ¿Qué pasa en el Corman? En el Corman veo uno, veo la epiglotis y veo las cuerdas vocales, facilito, esa es intubación de residente, ¿no? R1. 2, veo la epiglotis y veo las cuerdas vocales ahí, pero abajito, pero solo veo su base, por ahí R2, le bajo un poquito ahí. 3, solo veo la epiglotis. Ya, como hay una maniobra y ya tanta intubación difícil tenemos que ya se mejora, R3, ¿no? Y la 4, no vemos nada, en lo absoluto, ¿no? Nada, ¿ya? No vemos nada. Entonces, ese es el Corman. Siguiente. Bueno, y el CAP tiene que estar, como les digo, a una presión entre 25 y 35 milímetros de mercurio para evitar que haya necrosis en la mucosa tráquea. Bueno, y para terminar, les voy a dar un alcance. Ya, está bien. No puede intubar, pero sí tiene que saber manejar dispositivos supraglóticos. ¿Qué son supraglóticos? Que están encima de la glotis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la glotis? Están las cuerdas vocales. Los dispositivos que tú los pones nomás ciegas y lo puedes ventilar al paciente. Y ahí sí un médico no tiene perdón de Dios. Todos tienen que saber manejar eso. Mis enfermeras en emergencia todas manejan, las hemos capacitado cada 2 años y pueden apoyarnos cuando tienen desastre y comienzan a llegar pacientes. Muchos pacientes ya son capaces de poner dispositivos supraglóticos, ¿ya? Que pueden aperturar vías aéreas y darles una gran salida al paciente mientras nos preocupamos. Estos dispositivos supraglóticos se han desarrollado tanto porque ahora la emergencia es mayor, entonces ustedes sí tienen que conocerlos, porque ahora este es un boom mundial, ¿no? O sea, ya no todos intuban. Ponen dispositivos supraglóticos por lo menos a 30 minutos de sobrevida del paciente, algunos no, la máscara de la niña hasta 4 horas, ya lo puede ventilar. La siguiente, por favor. Máscara laríngea con bitubo y tubo laríngeo. Los pones a ciegas. Los pones a ciegas y como ven ahí tienen agujeritos que se llaman supraglóticos porque esos agujeritos quedan encima de la glotis. Encima de la glotis. Y por ahí les pasa el oxígeno. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la máscara laríngea, la siguiente. La máscara laríngea tiene un montón de marcas. Estas son las máscaras laríngea. Para niños y para adultos. Entonces, la coloco a ciegas y queda acá frente a la glotis. Y por ahí me pasa lo siguiente. Esa toma es universal. Le pones el agujo y por ahí te vas a ventilar. ¿Ya? Es universal. No tienes que intubar, no tienes que ver nada, solamente. Pero no le pongo a los pacientes con el estómago bien, porque puede hacerlo Este es igual, la máscara laríngea, si la ven acá, justo acá. ¿Ya? LMA, máscara laríngea, siguiente. Dispositivo supraglótico. Este es el fast track, es otra máscara laríngea de otra marca. Bueno, siguiente. El combitubo nada más tú lo metes a ciegas y como tiene dos tubitos, uno se mete al esófago y uno se mete a la nariz. No importa cómo lo metes. Uno entra en cada lado y tú vas probando cuál entró al pulmón. No hay problema, a ciegas. ¿Ya? A ciegas, la siguiente. El combitubo, ven ahí, a ciegas, la siguiente. Y el tubo laríngeo, igual, a ciegas no entras, igual, inflas el globo y te ocluye el esófago, no va a salir el
supraglótico. La siguiente. Y otro tipo de laringoscopio, el que está de moda ahora, el óptico, ¿no es cierto? Algunos creo que no hemos visto un óptico, ¿no? Entonces, es ven y ven ahí la nariz. Eso ya, ahí no hay piedra virtual. Estos laringoscopios pronto, si todo va bien, deben ser unos 5 años de gol estándar de intubación. Y ahí sí los médicos todos tienen que intubar, porque van a mirar. Porque ¿qué van a mirar? Van a mirar pues la laringe, van a mirar las cuerdas vocales en la pantalla, ¿no? Y ahí el tubo lo van a dirigir a que pase nomás el tubo. La siguiente. A veces tenemos que usar broncofibroscopio, ¿ya? Cuando ya es una intubación muy difícil. La siguiente. Y cuando ya es muy difícil, ya no podemos intubar, no tenemos nada más, usamos cricotirotomía. ¿Ya? Cricotirotomía. La siguiente. En el cartílago tiroides. Pero si no tenemos equipo de cricotirotomía, usamos el cricoyel, que es solamente una hoja gruesa que le ponemos en el cartílago cricotiroideo, ¿no? Ahí. Mientras podemos hacer una traqueostomía, esa hojita nos da 25 minutos de sobrevida. ¿Ya? Siguiente. Aquí tiene un cricoyel, ¿ven? Un cricoyel. Hace unos años atrás, un paciente llegó